¿Están haciendo una nueva República Dominicana? Bueno, hay momentos en la historia de un país que a veces pasan tan desapercibidos justo en el momento en que están ocurriendo, porque son temas que uno no puede consultar en un libro, ni tampoco es un tema como de titular de periódico, de prensa, ¿no? De hecho, son cambios que a veces no ocurren de la noche a la mañana, pero años después, cuando las personas empiezan como a mirar hacia atrás, a revisar todo lo que ha estado pasando, bueno, ahí es cuando te das cuenta de que justamente estuviste viviendo en medio como de una transformación que podría ser histórica. Y entonces es cuando surge esta pregunta que es tan fascinante, ¿no? ¿Será posible que República Dominicana esté viviendo uno de esos momentos ahora mismo? Es algo como que yo me he estado preguntando hace un tiempo porque cuando observamos lo que está ocurriendo en distintas partes del país es cuando tú te vas dando cuenta de que existen varias señales que llaman la atención. Por ejemplo, hay nuevas carreteras también, se ven muchas inversiones nuevas, también hay varios aeropuertos nuevos, hay desarrollos turísticos nuevos, hay nuevas industrias también, se ven que empiezan a existir nuevas oportunidades y una creciente atención internacional que parece aumentar año tras año, ¿no? Por eso, hoy me gustaría que hiciéramos algo diferente, no hablar solamente de turismo, ¿no? Tampoco hablar solamente de economía, ni tampoco hablar únicamente como de infraestructura. Me gustaría intentar responder una pregunta que es mucho más grande, ¿no? Que ¿qué está cambiando realmente en República Dominicana? Y por qué algunas personas también creen que el país podría estar entrando como en una etapa completamente nueva de su historia. Porque para poder entender lo que ocurre hoy, primero debemos recordar algo importante, ¿no? Que los países no cambian porque sí, esto no es algo que, ¡pum!, pasó y ya, no es como arte de magia, ¿no? Los países cambian cuando se empiezan a alinear una serie de factores que crean una oportunidad histórica, ¿no? Y eso es exactamente lo que parece estar ocurriendo, porque de hecho durante décadas la República Dominicana fue conocida principalmente por sus playas, lo hemos dicho en videos anteriores, ¿no? De hecho, para millones de personas en el mundo, el país era un destino turístico espectacular. Y bueno, claro, tenían razón. Pero la historia dominicana nunca fue solamente como un tema turístico. Mientras muchos también observaban las playas, otras cosas estaban ocurriendo o comenzaban a ocurrir. Por ejemplo, se estaban expandiendo las zonas francas, estaban aumentando las exportaciones, de hecho crecía la conectividad aérea, estaban mejorando de hecho algunas infraestructuras estratégicas y poco a poco la economía dominicana comenzaba como a diversificarse, ¿no? Sin hacer mucho ruido, sin hacer tampoco anuncios tan importantes sin captar necesariamente como la atención internacional, pero avanzando. Y aquí es donde aparece algo tan interesante porque cuando una economía crece durante muchos años consecutivos, comienza también a producirse estos efectos que son secundarios, ¿no? Que por ejemplo más empresas llegan, más personas también están regresando, más inversionistas también observan, más proyectos se vuelven viables, básicamente eso. Más regiones también comienzan a desarrollarse y es justamente ahí donde empieza como a aparecer una nueva pregunta, ¿no? ¿Qué ocurre cuando un país deja de depender como de una zona, de una sola zona de desarrollo? En realidad eso es lo que quiero decir. Porque durante mucho tiempo cuando alguien hablaba del crecimiento turístico dominicano, inevitablemente terminaba hablando de Punta Cana, ¿no? Siempre se estaba hablando de Punta Cana y tiene sentido. Punta Cana, de hecho, se convirtió en una de las mayores historias de éxito turístico de toda América Latina. Lo impresionante es que muchas personas olvidan cómo era antes, ¿no? Claro. Por ejemplo, hoy vemos los hoteles, hoy vemos aeropuertos, hoy vemos autopistas, se ven miles de empleos, millones de visitantes, pero décadas atrás la realidad era completamente distinta y eso es lo que nos lleva como a esta reflexión tan fascinante, como que qué lugares de República Dominicana quizás podrían estar viviendo hoy lo mismo que vivió Punta Cana hace años atrás. Y es aquí donde aparecen nombres que cada vez se escuchan con más frecuencia y uno de ellos es Miches. Hace algunos años muy pocas personas fuera de República Dominicana sabían dónde estaba Miches. Y hoy ocurre algo diferente. Empresas internacionales están pendientes de esta zona, ¿no? Inversionistas lo están estudiando,
hay desarrolladores turísticos que están hablando de él y cada vez más personas comienzan a preguntarse qué está pasando en esa zona. Pero la historia no es Miches. La historia es lo que representa Miches, porque simboliza algo mucho más importante. Representa como la expansión del desarrollo hacia nuevas regiones. Representa la posibilidad también de que el crecimiento económico llegue a lugares que históricamente estuvieron como fuera de los grandes focos de inversión. Representa también la idea de que el país todavía tiene espacio como para poder reinventarse. Y eso es lo extraordinario, porque cuando un país todavía tiene ese margen como para poder crecer, las posibilidades se multiplican. Ahora bien, existe también una pregunta que vale la pena hacerse, ¿no? ¿Por qué República Dominicana también está atrayendo tanto la atención? Y la respuesta no es solamente un solo factor, ¿no? Es una combinación, básicamente una combinación, porque aquí influye mucho la ubicación geográfica, también influye mucho la estabilidad relativa, también la experiencia turística, también la conectividad aérea, el capital humano, también la infraestructura y algo que suele olvidarse y que es muy importante es la marca país. Porque cuando millones de personas, de hecho, visitan un lugar y regresan a sus países como con una experiencia positiva, se produce algo que es poderoso, que es cuando se empieza a generar la confianza. Y la confianza es uno de los recursos más valiosos que puede tener una nación. Los inversionistas están buscando confianza, las empresas buscan confianza también, los emprendedores buscan confianza. Los turistas también buscan confianza. Y cuando esa percepción se fortalece durante años, bueno, es donde comienzan a aparecer todas estas nuevas oportunidades. Pero también hay otro fenómeno que está ocurriendo y es que quizás podría ser uno de los fenómenos como más tranquilos, más cautelosos, que no hacen mucho ruido, pero que son tremendamente profundos. Y con esto me refiero a la transformación como de la imagen internacional dominicana. Porque durante décadas muchos países eran vistos únicamente como a través de sus estereotipos, ¿no? Y República Dominicana no fue una excepción de este tema. Sin embargo, hoy el mundo comienza como a descubrir otras facetas, descubre un país que, por ejemplo, que exporta, ¿no? Un país que también produce, un país que emprende, un país que atrae inversión, un país que conecta más con los mercados globales hoy en día. Y eso es lo que también ayuda a cambiar toda la conversación y toda la narrativa que habíamos tenido, porque cuando cambia esa conversación es cuando empiezan a cambiar todas las expectativas y cuando cambian las expectativas también cambian las oportunidades. Entonces, ahora creo que es momento de pensar en algo interesante. ¿Qué es lo que suele ocurrir cuando un país empieza a llamar la atención internacional? ¿Qué pasa, no? Bueno, normalmente aparecen dos reacciones. Una es el entusiasmo, las personas se entusiasman, y la segunda es el escepticismo, ¿no? Y ambas son necesarias porque el entusiasmo también es lo que hace que los proyectos se impulsen, ¿no? Todos lo sabemos, es importante, pero el escepticismo obliga a hacerse esas preguntas que son difíciles, ¿no? Por ejemplo, ¿el crecimiento va a llegar para todos? ¿O se van a proteger los recursos naturales o se planificará adecuadamente el desarrollo urbano o se aprovecharán las oportunidades de forma sostenible, ¿no? Y estas preguntas también que se hacen son fundamentales porque el verdadero éxito no consiste solamente en crecer, ¿no? Consiste en crecer, pero en crecer bien. Ese es el objetivo. Y yo creo que esa es una de las grandes pruebas para República Dominicana durante los próximos años, ¿no? Claro, porque el crecimiento, por supuesto que va a generar beneficios, pero también genera desafíos. Por ejemplo, más tráfico, más demanda de servicios, más presión sobre el medio ambiente, más necesidad de planificación, más necesidad de infraestructura. Y cuando más rápido va creciendo un país, más importantes se vuelven estas decisiones. Sin embargo, aquí aparece también una ventaja dominicana, que es la experiencia acumulada, ¿no? Porque República Dominicana ya ha vivido procesos de transformación anteriormente.
ya ha enfrentado desafíos de expansión, ya ha desarrollado polos turísticos también, ya ha aprendido lecciones. Claro. Y todas esas lecciones pueden ser extremadamente valiosas como para el futuro, pero hay algo que personalmente me parece más interesante y con eso me refiero al cambio de mentalidad, también lo hemos conversado en otros videos, porque muchas veces los países cambian, de hecho, antes como en la mente de las personas que en la realidad física. Y cuando una sociedad empieza como a creer que puede alcanzar metas más ambiciosas, es cuando comienza a comportarse de manera diferente. De hecho, los emprendedores arriesgan mucho más, quise decir. Las empresas invierten más también. Los profesionales que se fueron empiezan a regresar. Y los inversionistas también observan con más atención. Y poco a poco se va creando como esta dinámica positiva. ¿Y está ocurriendo eso en República Dominicana? ¿Estará ocurriendo eso? Bueno, muchos dirían que sí, ¿no? Muchos estarían diciendo sí, ¿no? Sí, definitivamente es algo que está ocurriendo, porque existe una sensación creciente de que el país puede aspirar a más. Eso es lo que pasa. Y esa sensación importa muchísimo, porque los grandes cambios nacionales rara vez comienzan como en los edificios, ¿no? Comienzan también en las expectativas, comienzan en la confianza, comienzan en la visión de futuro. Ahora bien, imaginemos por un momento República Dominicana dentro de 10 años, ¿no? No sabemos exactamente cómo será, porque por supuesto nadie puede predecir el futuro, ¿no? Pero sí podemos plantear algunos escenarios, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, nuevas zonas de desarrollo, puede que existan nuevos polos turísticos, más conectividad, más exportaciones, más inversión tecnológica, más empresas internacionales instalándose en el país, más profesionales dominicanos liderando proyectos globales. Y no es una garantía, o sea, definitivamente es una posibilidad, definitivamente. Pero es una posibilidad real, básicamente. Y precisamente por eso también tantas personas están observando lo que está ocurriendo, porque sienten que definitivamente algo está cambiando. Y cuando millones de personas comienzan a percibir que un país está como entrando en esta nueva etapa, por supuesto que suele haber una razón. No significa que todo sea perfecto, ¿eh? No significa que no existan problemas, no significa que los desafíos como que desaparecieron, significa algo mucho más simple, significa que hoy en día existe un movimiento. Hay movimiento y los países que generan movimiento suelen atraer oportunidades y por eso también quizás la pregunta más importante no sea si Miche será el próximo gran destino turístico, ni siquiera si República Dominicana seguirá creciendo. Yo creo que la pregunta verdaderamente importante es otra. ¿Está República Dominicana construyendo las bases como de una nueva etapa de su historia? Porque si la respuesta es sí, entonces los cambios que estamos viendo hoy quizás podrían ser apenas el comienzo. Tal vez dentro de 20 años las personas miren fotografías de esta época y digan algo curioso, como que todo estaba empezando y no nos dimos cuenta. Puede ser, ¿por qué no? Tal vez recuerden los proyectos que quizás parecían pequeños, las inversiones también que parecían aisladas, ¿no? Las carreteras que parecían una obra más, las regiones que parecían lejanas, y comprendan que todas esas piezas formaban parte como de una transformación mucho mayor, una transformación que estaba ocurriendo frente a los ojos de todos, porque así es como básicamente suelen cambiar los países, ¿no? No con un solo acontecimiento, no con una sola inversión, no con un solo proyecto, sino con miles de decisiones que poco a poco comienzan como a apuntar a la misma dirección, ¿no? Y hoy, cuando observamos lo que ocurre en República Dominicana, bueno, es difícil no preguntarte si precisamente eso es lo que estamos viendo, ¿no? Quizás todavía sea muy pronto para sacar conclusiones definitivas. Quizás todavía queden muchos desafíos por resolver, pero una cosa parece muy clara es que cada vez más personas dentro y fuera del país están prestando atención, ¿no? Y cuando eso ocurre, normalmente es porque sienten algo importante que está comenzando. Ahora, la gran pregunta es si estamos
de alguna manera presenciando simplemente una etapa más de crecimiento o si estamos viendo el nacimiento de una nueva República Dominicana. Bueno, yo creo que esa es una pregunta que solamente el tiempo nos va a poder responder. Pero yo veo que las señales están ahí, ¿eh? Yo las veo. Por eso todo el mundo las está mirando. Así que bueno, si este video te hizo reflexionar un minutito, tanto como a mí, por favor te voy a pedir que este video lo apoyes con un like, que te suscribas al canal. Tengo tantas cosas que decir, pero no quiero que este video quede tan largo, así es que nos vemos en el siguiente. En el siguiente video te lo cuento. Suscríbete para que YouTube te avise cuando subo videos y por acá te voy a dejar este. Porque si este video que viste ahora te pareció interesante, seguramente este que está acá te pueda gustar más. No te olvides suscribirte. Comenta. Quiero saber tu opinión. ¿Qué te parece, Miches? Quiero saber tu opinión al respecto. Nos vemos. Chao.